Informativo de Más Noticias. Este fue el microinformativo de la hora. Continuamos con la programación de entretenimiento, clasificación A. Así es, y nosotros vamos a continuar aquí con nuestro espacio Consultorio Jurídico. Consultorio Jurídico. Leyes, papeles, trámites, los pasos que debemos seguir respecto a los temas judiciales a través de nuestro consultorio jurídico en fusión por Cómplice FM. Y bueno, damos la bienvenida al doctor Paulo Gárate, quien ya está en nuestros estudios. Hoy estuvo más temprano que de costumbre. Bueno, nosotros nos ausentamos unos minutos nada más, doctor, y nos hemos robado también algunos minutos del espacio. Debíamos iniciar a las 14 horas, pero bueno, hay algunas cuestiones de urgencia. El gusto de verle de nuevo. ¿Cómo está? A usted, Marlene. ¿Me extrañó? Por supuesto que sí, por supuesto. En forma irónica le decía, creo que las vacaciones le tienen que quitar a usted porque acá todo el mundo la extraña. Oh, qué lindo, muchas gracias. Un gusto volver a compartir con usted este espacio en momentos quizás muy difíciles de conmoción social, con una ciudad y país que se encuentra caotizado por el bloqueo de vías y por todas las medidas que se han adoptado, en especial cuando se encuentra declarado por parte del Ejecutivo una declaración de estado de excepción que limita muchos derechos y sobre los cuales implica pues tener un cuidado ciudadano muy fuerte por la presencia también de la fuerza militar. Exacto. Es muy complicado cuando una sociedad ingresa en este tipo de conflictos. Es un vaso de agua que en cualquier momento puede regarse. Es en ocasiones como una evolución que se va dando paulatinamente y que en cualquier instante, si no existe la prudencia necesaria, si no existe el control, si los liderazgos por ahí cambian la ruta y se enfocan en la violencia, en la destrucción, también pueden generar mucho daño al país, y de ello ya hemos vivido bastante. Decía el gobierno ayer en su rueda de prensa, no vamos a volver a lo que antes ya habíamos experimentado. Y por supuesto que nos queda sobre esa base una experiencia nefasta por todos los movimientos sociales que acostumbraban de manera permanente realizar huelgas y paros que paralizaban el país, paralizaban los servicios públicos y al mismo tiempo pues derrocaban gobiernos que provocaban una inestabilidad global dentro del sistema. No creo que eso sea positivo, pero no tampoco por ello debemos desmerecer para nada el clamor social respecto de la revisión de las medidas que han sido adoptadas, porque tampoco se justifica adoptando el mismo discurso quizás del gobierno, que no es bueno volver a repetir esas acciones. También habrá que recordar que no es bueno volver a incurrir en todos esos casos de olvido y de corrupción que se han generado a lo largo de la historia. Siempre cuando abordamos las temáticas en los problemas sociológicos, nos enfocamos en tratar de mirar exclusivamente el presente, o como ya a forma de discurso político, la década pasada. Pero nunca miramos nuestra historia. No nos acordamos. No nos acordamos de nuestra historia, y lamentablemente los ecuatorianos tenemos una memoria muy frágil. Y pienso que nosotros, a través de este espacio el día de hoy, lo que vamos a hacer es colocar en una balanza los criterios del gobierno, que tiene sus efectos positivos y negativos y tiene su razón de ser, y también las necesidades del pueblo, que también tiene su razón de ser y su razón de lucha. Ustedes en casa, la sociedad y las diferentes instancias, entidades, grupos sindicales, etcétera,
podrán al final del día realizar una reflexión, y también el gobierno, para que en cierta forma se promueva el diálogo, se promueva el consenso y dejemos de lado todas esas posturas radicales. Todos los extremos son malos, y cuando los extremos están distanciados y no existe un punto o un puente de comunicación, es cuestión de tiempo que simplemente lleguemos a fortalecer los conflictos. Y cuando se fortalecen los conflictos, el que pierde es todo el país, no solamente los transportistas, no solamente el pueblo, no solamente los servidores públicos, perdemos todos como país. Es así. Hay que destacar en esta balanza dos elementos: que la crisis que todos los años recalcamos y todo el tiempo que nosotros recalcamos no obedece necesariamente a la falta de riqueza de nuestro país. Yo he realizado un breve análisis solamente para tomar en cuenta cómo nuestra memoria, siendo frágil, en ocasiones olvida lo que realmente es la cuestión de fondo, lo que constituye el efecto del análisis y sobre lo cual tienen que promoverse propuestas de cambio radicales. La primera, por ejemplo, recordará usted en 1970, cuando el gobierno militar asumió el poder, en el que tuvimos, al igual que en la década anterior, una bonanza petrolera que generaba inmensos ingresos para nuestro país. Nosotros, en lugar de haber cubierto la deuda externa que se mantenía en 1970 en aproximadamente el 4.1% del Producto Interno Bruto, en lugar de nosotros poder cubrir, empezamos a endeudarnos muchísimo más. Es de tomar en cuenta que de 1976 a 1979 creció la deuda en relación al Producto Interno Bruto en 1976 con el 5.7%. En Cuenca. En 1977 con el 7.5%. En 1978 el 16.9% y en 1979 el 20.6%. Ese es el país que en ese entonces, con una situación de corrupción extrema, dejó al país sumido en una crisis total, con el 20.6% del compromiso en deuda que tenía en relación al Producto Interno Bruto. En la década de los 70 prácticamente el país arruinado. Arruinado, así es. Arruinado desde allí porque ese fue el inicio a lo que hemos venido viviendo en los últimos años. Y quiero tomar esta base, ¿sí? No quiero regresar muy hacia atrás, pero quiero tomar esta base porque a partir de ahí, que nuevamente retornamos nosotros al sistema democrático, todos los candidatos, absolutamente todos, han tenido como promesa de campaña la lucha contra la corrupción, el tema del control del piponazgo en el Estado y la inversión pública. Y sobre esa base hay que ser también conscientes y realizar siempre una reflexión sobre lo que ha pasado en todos estos años, porque nosotros hemos observado que no ha existido cumplimiento. Todo el tiempo estamos nosotros siendo testigos de actos de corrupción. Mire usted que, por ejemplo... No es que ha sido de la última década que muchos hablan. Para nada. Estamos hablando de décadas. Imagine usted que en la década de los 90, por ejemplo, cuando se vinieron una serie de gobiernos, más allá de la crisis de la guerra del Cenepa, que también le costó al país, pero por una situación de una fuerza mayor que no estuvo necesariamente en nuestras manos, se presentaron en el gobierno de Sixto Durán los problemas de los gastos reservados por la compra de conciencias al Congreso. No es un tema que nosotros, quizás nuestra mente no lo recuerda, pero el hombre del maletín que en la década de los 90 fue famoso, se faenó una cantidad de fondos del Estado provenientes de los gastos reservados. Recordemos también en otro gobierno, y para no dar nombres exactamente,
todos los actos de corrupción en la famosa mochila escolar, también cierto. los gastos, el uso de los gastos reservados sin justificación, el problema que hubo de aduanas, incluso con ciertos premios y festejos por haber ganado su primer millón de dólares. Recordemos en su momento el feriado bancario en el 2000 que le costó al país una cantidad inmensa de dinero para fines del proceso de dolarización. Recordemos también los casos en el tiempo de Fabián Alarcón, de César Verduga, los casos de nepotismo, de corrupción, el piponazgo y todos los conflictos que se generó incluso en las coimas en el sistema de transporte para la entrega de todos los títulos habilitantes para cooperativas. Miren ustedes que en ese antecedente, incluso el sector del transporte fue parte del sistema. Y no quiero con esto decir que lo que hacen ahora está mal. Únicamente estamos situando los antecedentes para nosotros darnos cuenta de cómo paulatinamente hemos venido evolucionando y en todo el tiempo ha existido siempre el tema de la corrupción. Sobre todo en los últimos 50 años. En la década del 2000 al 2010, usted tendrá en cuenta una de las denuncias más graves, incluso dentro del gobierno de Lucio Gutiérrez, por la pérdida del armamento y que fue motivo incluso de investigaciones por la venta del armamento a las FARC. Casi 36 mil millones de dólares nos cuesta ya en la última década, según datos de Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, 36 mil millones de dólares la corrupción del gobierno anterior. ¿No es entonces que el país está en crisis porque no tenemos recursos? Está en crisis porque históricamente no se han adoptado las medidas adecuadas para fines del control de la corrupción. Somos uno de los países más corruptos que no solamente existe en Latinoamérica, sino en el mundo. Y ese tipo de circunstancias, por supuesto, que a las personas molesta. Yo me preguntaba hoy en la mañana, ¿tenemos razón o no tenemos razón para impulsar este paro conociendo toda la dinámica económica que actualmente vive el país? Quizás si no tuviésemos estos antecedentes, el pueblo sería comprensible como lo fue en su momento con el terremoto que se presentó en la costa en el 2016, en la cual tomamos conciencia y decidimos aportar para tener un país mejor. Pero la molestia de la gente no es de ahora. La molestia de la gente es por todo el proceso. ¿Por qué siempre los ecuatorianos tenemos que pagar las cuentas de corrupción de gobiernos anteriores? Y es muy probable, y con todo el respeto, que el gobierno que venga también realice una auditoría al gobierno actual y no sabemos si es que ya hemos logrado terminar o apenas estamos nuevamente volviendo a reiniciar los procesos. Y eso es lo que la gente observa, eso es lo que el común de los ciudadanos percibe. Y claro, uno se pregunta, ¿es esta la forma de reclamar? Probablemente no. Probablemente el paralizar la ciudad, el paralizar el país es una medida extrema, pero también hay que tomar en cuenta que los grandes cambios sociales se han promovido por grandes eventos y revueltas, revoluciones y en muchos casos presiones sociales, porque no es este el caso. Recordemos la gran revolución liberal que inició en 1895, la famosa revolución juliana en 1922 y 1925, ya con la integración de todos los procesos de los gobiernos de izquierda, los levantamientos sindicales que se generaron a partir de 1938, cuando se aprobó el primer Código del Trabajo, los levantamientos indígenas categóricos y muy importantes en la década de los años 80 y 90, los movimientos de los forajidos que terminaron posteriormente por derrocar el gobierno en Quito, y así sucesivamente en la última década, la lucha ya de los jubilados, la lucha por el tema de la seguridad social y hoy la lucha de los transportistas. No quiero entonces recalcar que el proceso sea el adecuado o que la forma sea la adecuada. Lo que quiero simplemente es promover una reflexión
una reflexión desde los dos puntos de vista. El Estado está en crisis, eso es cierto, lo hemos dicho, lo hemos ratificado con datos estadísticos y con datos económicos. El Estado está en crisis, necesita medidas urgentes que tengan que poder ser implementadas para salir de la crisis, eso es indudable, pero ¿es esta la forma de hacerlo? Con una postura radical, y perjudicando a todos. Cabe la reflexión. Y por el otro lado, si estamos en crisis, oponernos absolutamente a todo, cerrarnos a todo tipo de posibilidades, con una postura también radical, ¿es lo correcto socialmente en este momento? Yo pienso que no. Ninguno de los dos ámbitos ideológicos creo que están partiendo en base al interés general. Hay que ser conscientes. Hay puntos de vista en favor y en contra, y tenemos que en ocasiones ceder un poco. Me gustó el discurso o más bien el comunicado de prensa que realizó ayer el alcalde de Cuenca. Sí. Hay que hacer un llamado al diálogo y comparto con ese criterio. Hay que fomentar la comunicación, hay que fomentar el diálogo y hay que buscar acuerdos. Pero para buscar acuerdos también tenemos que presentar propuestas. Claro. Por ello que en este programa no me voy a permitir simplemente analizar los dos puntos de vista, sino también analizar en dónde se pueden encontrar las propuestas. Doc, ¿y podemos dejar las propuestas para luego de la pausa? Perfecto. Sí, muchas gracias. Las 2 de la tarde con 23 minutos. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos con más aquí en Consultorio Jurídico. Inicio de espacio publicitario. Sebastián Yatra, el artista internacional más aclamado del 2019. Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Artistas invitados, 3 dedos. Zona segura para menores de edad. Cuenca, Ecuador, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra. Este 25 de octubre nos vemos en el Estadio Serrano Aguilar. Qué emoción acompañarlos y consigan ya sus entradas. El Ticket Show, musicalísimo Mall del Río, Doña Menestra del Estadio, San Isidro Bakery and Coffee, Almacenes El Surtido Centro. Preferimos Visa y Mastercard Banco del Austro. Te invita Best Cell Technology, Emporio Creativo, TV Cable, Cómplice FM, en las fiestas de Cuenca. El Papi Broster. El Papi Broster, el mejor pollo asado y brosterizado. Exquisitos platos, bandera, mixtos, guatitas, secos de pollo y carne. Las inigualables carnes, parrilladas y costillas 100% al carbón. El Papi Broster, Avenida de las Américas, Templete de Miraflores, Hurtado de Mendoza, 100 metros del Parque Tosi, Avenida de las Américas, sector Excrea, y en la Remigio Crespo y Agustín Cueva. Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. ¡Oh, oh, oh, oh! Imagínate tu regalo de Navidad. Un Peugeot 208, 0 kilómetros. ¡Yo lo quiero! Yo también lo quiero. En Monai Shopping lo harás posible. Por cada $20 en compras acumulables en cualquier local de Monai Shopping, canjea tus facturas por boletos en atención al cliente con el auspicio de TCL. Facturas válidas a partir del 1 de octubre de 2019. ¡Y feliz Navidad en Monai Shopping! ¡Oh, oh, 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 oh! Su atención, por favor. Aeroregional. Cuenca despegó. Realiza tus vuelos tranquilamente con Aeroregional. Tarifa única entre Cuenca y Quito y entre Cuenca y Guayaquil. $80 de ida y 80 de vuelta. Sin restricciones y con 2 maletas. Para que viajes cuando quieras al mismo precio siempre. Aeroregional es la solución para viajar sin penalidades. Venta de boletos en nuestras oficinas en el aeropuerto y diagonal a Millennium Plaza. También al 022-25-1034 y en aeroregional.net. Cuenca despegó con Aeroregional, tu línea aérea. Globo es la aplicación que te trae lo que quieras. Desde una rica hamburguesa, lo que te olvidaste de comprar en el súper o un regalo de última hora. Descarga Globo, haz tu pedido y recíbelo en minutos.
Globo. Lo que pidas, te lo llevamos. Una noche de tango y bandoneón con la presentación de Aires de Bandoneón. Artistas invitados: Mariel Córdoba, cantante argentina de tango, y grupos de baile. Miércoles 16 de octubre, 20 horas, Teatro Carlos Cueva Tamariz. Puntos de venta: La Victoria y El Surtido. Auspician Embutidos Piggies, Museo del Sombrero, Seguros Orlando Espinosa, Soy Óptica, El Rey del Accesorios y Sollanta, Banco del Austro. Te invita Cómplice FM. Fin de espacio publicitario. Hola, soy tu cómplice. Estamos de regreso, continuamos aquí en nuestro segmento de los viernes, consultorio jurídico junto al doctor Paulo Gárate. Ahora sí, doctor, a lo que le interrumpí. Decía que es importante no solamente realizar las críticas constructivas necesarias, sino también ser parte de las propuestas y de los análisis que sí pueden ser motivo de un acercamiento para poder promover el diálogo. Por ejemplo, el tema de la reducción del Estado. Definitivamente es muy importante. El Estado gasta anualmente cerca de 10.000 millones de dólares estrictamente en el gasto corriente del servicio público, sin tomar en consideración todos los contratos ocasionales. Nosotros como población, desde el 2006, no es que hemos tenido un crecimiento poblacional que en realidad nos haya complicado. Partimos de una base, con todos los procesos, incluso de migración que hay que tomar en cuenta, partimos de una base de entre 14, 12 millones a unos 17 millones de ecuatorianos, pero no podría por ningún concepto generarse, bajo las necesidades que tiene el país, un incremento demasiado fuerte en cuanto a los servidores públicos. Recordemos que en el 2006 existían ya, con todas las denuncias del piponazgo que se presentó en el gobierno de salida de Luis Gutiérrez, que hubo bastante incremento del sector público. Ya en el 2006 teníamos nosotros 398,000 empleados públicos. En el 2006, con todo el piponazgo y el crecimiento del Estado que se había denunciado, es decir, ya en esa fecha era prudente empezar a reducir el Estado. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Todas las cuotas políticas, todos los procesos que se han venido generando a lo largo de todo este tiempo, en lugar de reducir el Estado, han ampliado el Estado. En el 2007 ya contábamos con 405,000 servidores públicos aproximadamente. En el 2011 alcanzamos el pico más alto con 521,438 funcionarios públicos. En el 2012, 472,380 y en el 2018 cerramos con 493,705 empleados. Estamos hablando de 10,000 millones de dólares, sin contar, como recalco, porque esta estadística es únicamente de la base de servidores públicos de carrera que están ya integrados al servicio público, sin contar los contratos de servicios ocasionales, que hoy por hoy representa un muy alto porcentaje del Estado. Esto implica que estamos con las previsiones necesarias para retiros, para todo lo que implica los beneficios en el sector público, con una proyección que supera radicalmente los 10,000 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Si el Estado tomase la decisión simplemente del 10% de reducción del tamaño del Estado, pero de manera integral, créame que los 1.400 millones de dólares que actualmente puede llegar a representar el ahorro de los subsidios de los combustibles serían financiados directamente por los ahorros que se generarían si es que hubiese esta decisión política, sin anclarse a cuestiones emocionales y menos tampoco políticas, valga la redundancia. Y eso es lo que mucha gente ha criticado a raíz de las medidas económicas anunciadas por parte del gobierno, porque dicen, bueno, ¿y por qué no el presidente no habla de reducir los sueldos, los salarios de los funcionarios públicos, de los asambleístas, por ejemplo, la cantidad de personal que conforma el Estado ecuatoriano como tal? Pero sí tienen que hablar de la gasolina, que nos afecta a todos, absolutamente a todos. Y que va sin duda a generar inflación. Claro, porque los alimentos vienen porque de no cajón, tenemos están tampoco anclados. No tenemos un control gubernamental que sea exitoso.
Mire, otra de las cosas que siempre se va olvidando, la remisión de intereses y multas que se han hecho en temas tributarios y en temas de la seguridad social. Por supuesto que cuando nosotros lanzamos una ley con el ánimo de realizar esta remisión o condonación de intereses y multas, que recordará en el año 2015 se aplicó, en el año 2018 también se aplicó con la ley de fomento productivo, y también sobre algunos valores de deudas que existían hasta $15,000 en el Banco de Fomento, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y voy a ser fuerte en este sentido, porque la ineptitud de muchas personas de turno que debieron haber cobrado las deudas a tiempo, ha promovido que se generen leyes. ¿Para qué? Para simplemente perdonar, si quiero utilizar el término, a las personas que han incumplido con sus obligaciones tributarias, con sus obligaciones patronales y con todas las obligaciones, incluso de créditos del Banco de Fomento que maneja fondos del Estado. Y no debería ser así, ¿no? Pues no es lógico, porque vamos generando un precedente nefasto. Imagínense lo que es que quienes incumplen totalmente, que no son pequeñas empresas solamente, las grandes empresas también son las más beneficiadas, porque las grandes empresas pasan un tiempo de incumplimiento y luego de ese tiempo de incumplimiento lo que aspiran es que llegue una remisión de las deudas. Es decir, incumplo, genero intereses, genero multas, pero estoy esperando que por ahí políticamente alguien se lance una ley para revertir todos estos intereses y multas y promuevan la condonación, y el Estado pierde millones de dólares por estos procesos. ¿Qué es lo que se tiene entonces que fomentar? Se tiene que fomentar una recuperación de cartera efectiva, un proceso de selección de personas que acceden a los créditos, pero un proceso de selección que sea eficiente. No simplemente otorgar los créditos por compromisos de cualquier naturaleza, como pasó en el caso de USAG, en el tema de los créditos que se otorgaron sin garantías o con garantías incluso propias del Estado. Desde el Banco Central. Desde el Banco Central. Sí. Uno tiene que tomar en cuenta entonces que lo que tenemos que empezar a cambiar es este tipo de cultura, optimizarle al Estado para que tengamos una recuperación de cartera efectiva. Y si los intereses y multas, que muchas veces llegan a representar más que el propio capital por el tiempo de la deuda, hay personas que han sido sancionadas en el Seguro Social por responsabilidades patronales en el 2008, 2009, y tomando siempre la visión de que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable, todos los intereses y multas que se vienen acumulando durante años en realidad representan para el Estado muchos millones de dólares. Tomemos en cuenta que solamente ya del último proceso de remisión se esperaba por parte del Estado percibir al menos unos 950, 994 millones de dólares por concepto del capital de la remisión, pero ahí no estamos contabilizando, porque no existen datos exactos, no estamos contabilizando cuánto perdió el Estado por efecto de los intereses y las multas y las cargas tributarias que fueron perdonadas. Eso es lo que se tiene que considerar, eso es lo que se tiene que analizar. La reducción del tamaño del Estado hoy por hoy es inevitable. Vamos por otros temas. ¿Será que eso pasa? Bueno, es una de las cosas que tiene que cambiar la postura de parte del gobierno. Porque mira, aquí tenemos una consulta, nos dicen, buenas tardes, con estas nuevas reformas, ¿qué pasa con los nombramientos provisionales? Bueno, hay algo que me preocupa. Yo quiero poner siempre en la balanza el lado emocional y el lado técnico. Porque no podemos nosotros actuar simplemente por impulso. Así es. No podríamos saltar a una marcha por impulso. Tenemos que tener nosotros bases técnicas e ideológicas. Y pienso que esta marcha sí tiene algunas bases técnicas e ideológicas. Yo no podría, por ejemplo, como abogado, a pesar que emocionalmente y como persona y como ciudadano, probablemente esté de acuerdo con todas las afectaciones que en el tema laboral se generan al sector público, como abogado, como especialista en seguridad social y en derecho laboral, yo no puedo en el derecho aceptar la forma en la que se pretende imponer
un sistema que es regresivo para los derechos laborales. Todos hablan de flexibilización laboral y es comprensible, lo respeto, pero vamos a tener que ir poniendo en la balanza. ¿Qué afecta actualmente al sector público? Voy a tomar el tema de los contratos ocasionales. Primero, que ya se habla de que los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos del sueldo. Mire usted, pese a que la Constitución de la República recalca el principio de progresividad y los tratados internacionales también lo sostienen, nosotros estamos aceptando de que en nuestro país las personas van a aceptar una reducción de sueldo. Probablemente, como le decía, de acuerdo a la necesidad del país, de acuerdo a la crítica emocional que podríamos tener como ciudadanos, quizás muchos dirán, bien hecho, está bien que se aplique aquello, pero seguimos manteniendo la figura de los contratos ocasionales, que no debería mantenerse. Recuerde que apenas hace unos pocos meses se hablaba de que los contratos ocasionales no deben ser renovados, que se violó la ley en el momento de la renovación, que se afecta a la estabilidad de los servidores públicos, y ahora anunciamos ya la renovación con un 20% menos del sueldo. Es un tanto ilógico. Totalmente ilógico. Y hay que ver en qué forma se plantea la norma para determinar si es que conlleva o no una vulneración de derechos del trabajo. Se reduce las vacaciones a 15 días. Eso es lo que más ha causado conmoción, digo, en el sector público. ¿Qué representa esto? Usted tome en cuenta que si gastamos cerca de 10,000 millones de dólares en el año, 15 días, para el Estado representaría en todo el proceso cerca de 500 millones de dólares. Es bastante. Sí. ¿Por qué? Medio millón de dólares. Ya. Estoy con tantos datos, en ocasiones me pierdo un poco, pero si tomamos estos 10,000 millones de dólares y dividimos para 30 y luego para 2, vamos a tener en cuenta que le vamos a quitar 15 días que le cuesta al Estado. Muchos dirán, bueno, pero está bien, tenemos que ser equitativos. ¿Por qué en el sector privado tenemos 15 días y ustedes en el sector público tienen un mes? ¿Qué corona tienen? Miren, emocionalmente, probablemente es lo correcto. Probablemente incluso es lo justo. Pero en la naturaleza de los derechos humanos, cuando nosotros creamos un sistema de progresividad, hay ciertos principios que tienen que mantenerse. Porque si como Estado nosotros empezamos a promover que existen en cualquier momento frente a una situación caótica, social o lo que corresponda, si es que nosotros empezamos a buscar cuál es el pretexto para poder vulnerar la ley, ahí sí entraríamos en una situación muy crítica por efecto de la seguridad jurídica, porque el día de hoy serán los principios laborales, el día de mañana serán los principios de los jubilados, otro día serán los principios de los grupos de atención prioritaria. Y en un país que no tiene cultura en el respeto de los principios, no podríamos nosotros anhelar un futuro de respeto a los derechos humanos. Por ello es que yo refiero, no puedo en la balanza simplemente contextualizar mi criterio emocional y justo con el criterio del derecho, porque el derecho es el que rige a una sociedad. Al momento en que yo rompo esa regla, al momento en que vulnero esa regla, estoy acabando con todos los principios de la seguridad jurídica. Es prudente la flexibilización en lo que pueda existir, y de ahí quizás se justifican los otros casos. Por ejemplo, las reformas laborales en el sector privado. Se habla ya de volver al contrato a plazo fijo. Claro que todos en la actualidad nos estamos quejando, porque decimos, se afecta la estabilidad laboral. Pero vuelva a poner en una balanza. ¿Tiene trabajo usted ahora? ¿Qué está pasando con cerca de las 30,000 personas que ya fueron separadas del sector público? Claro, y no tienen trabajo. ¿Qué está pasando con las personas que están en el subempleo? ¿Usted cree que un empleador actualmente con todas las regulaciones laborales tiene el ánimo de abrir sus puertas sin ningún temor para poder contratar a una persona sabiendo que se va con un contrato indefinido? Tenemos esa balanza. Hay que también ponerse del otro lado. Volvemos al estado emocional y humano.
Porque en el estado emocional y humano el empleador dice no, para nada. Probablemente no es lo correcto, pero la libertad de contratación está ahí. Si nosotros vamos hacia el otro lado y ponemos en la balanza, a ver, ¿qué prefiero? ¿Alguien que me contrate al menos por un año o alguien que nunca me contrate? Eso es lo que actualmente tenemos, esa es la realidad, y frente a esa realidad probablemente podríamos adoptar una figura de estabilidad relativa que tome su tiempo hasta que el país pueda equilibrarse y estabilizarse, pero sí, probablemente genere más oportunidades de trabajo. Volvemos al tema del derecho. En el derecho, el principio de progresividad no debería permitir que volvamos de un contrato indefinido a un contrato de plazo fijo. No debería el sistema. No debería, pero las condiciones del país son tan críticas que si no se establecen estas nuevas figuras, probablemente seguiremos manteniendo tasas altas de desempleo. Tenemos la figura de los contratos eventuales que reducen el 35% del recargo, que también generan una huida por parte de los empleadores. Volvemos a poner en la balanza. Tengo que reemplazar a alguien, pero me cuesta 35% más. No, utilicemos a la gente que está dentro o simplemente no contratamos a nadie. No se promueve el empleo. Si se elimina este 35% de recargo para los contratos futuros, la persona que ingresa sabe su tiempo y puede planificar, y el empleador va a promover mayor contratación eventual. Probablemente es dentro de lo que el país actualmente necesita, es una medida que sí se puede llegar a aplicar. La figura del teletrabajo ya está actualmente en nuestro sistema normativo, pero puede potencializarse. Qué bueno. Vamos a ver de qué forma emprende esta reforma dentro de la nueva ley que se va a expedir. Pero algo que sí me preocupa es la jubilación patronal. ¿Por qué razón? Mire, cuando nosotros prestamos una vida entera a una empresa, yo pienso que sí debe existir una retribución. Claro. Debe existir. Por parte de la empresa, sí. Porque el ser humano fue el aporte fundamental. Para el crecimiento fue la herramienta, de esa empresa. Fue uno de los pilares del desarrollo de esa empresa durante muchísimos años. Actualmente nosotros trabajamos con una fórmula para el cálculo de la jubilación patronal que establece una pensión vitalicia o un fondo global. Y se propone incrementar 2 puntos en el aporte que actualmente tiene el empleador dentro de la seguridad social para de una u otra forma ir consolidando un aporte mensual que pueda sustituir a la jubilación patronal. Yo he realizado un cálculo breve simplemente por curiosidad para ver cuánto nos va a afectar. Si tenemos nosotros $394, por el 2% sería $7.88 mensual. Si multiplicamos por los 12 meses, tendríamos un ingreso de $94.96 al año de ahorro. Y si lo multiplicamos por 25 años, la jubilación patronal alcanzaría de esa persona $2.364. ¿Cree usted que $2.364 en 25 años con un salario básico es justo para quien ha dado una vida de trabajo? Desde mi punto de vista, no. Y en ese sentido, cuando promuevo de pronto reflexiones, yo creo que hay que diferenciar la razonabilidad en base a las necesidades que no pueden afectar gravemente el derecho y aquellas otras que sí van a afectar gravemente un derecho. Porque en este contexto, con 25 años y negociando un fondo global, hoy con nuestro sistema probablemente lleguemos ya a unos $13,000 por efecto de una jubilación con un salario básico y dentro de la fase de negociación, porque representa cuando menos el 50% del promedio de los sueldos de los últimos 5 años multiplicado por los 25 años, es decir, 198 por todos el tiempo de trabajo, me va a generar a mí un poco más de ingresos de lo que se propone con este sistema. Por ello que la figura de la jubilación patronal sí es preocupante. Vamos a ver cómo se la expide, cuáles van a ser las regulaciones y si esos montos van o no a la seguridad social,
Ya la seguridad social en la forma en que está nos ha generado una Tantos cantidad problemas. de dudas. Es en realidad la instancia o la entidad que tiene que receptar esos fondos, y si es así, cuáles van a ser las condiciones, cómo lo van a administrar y si se va o no se va a sumar a la jubilación ordinaria o extraordinaria que tenga ya por efecto de su vejez. Doctor, bueno, antes de pasarle el dato de esta consulta, nos escriben en Facebook, nos dicen: muy buen análisis, éxitos. Doctor Gárate, nos escribe Delia Bravo, muchas gracias por su comentario. Ale Montero también nos dice: excelente, doctor Gárate. Gracias también a Ale. Gilberto Brito nos escribe: claro, ecuánime y bien argumentado. Gracias, doctor Gárate, por ayudarnos a comprender mejor la difícil situación de nuestro país. Así es que gracias por los comentarios que nos hacen llegar a través de Facebook a nuestros amigos oyentes, en donde estamos además retransmitiendo también nuestro programa, este espacio, junto al doctor Paulo Gárate. Y bueno, nos escribían y nos dicen: buenas tardes, los funcionarios públicos contratados no merecemos reducción de sueldo. Trabajamos sin estabilidad laboral por casi 10 años. No tenemos derecho a un nombramiento, pese a que hubo una transitoria en la LOCEP que dispone la creación de puestos. Es cierto. Y eso es parte de las de aquellos actos que en su momento tuvieron lugar con la reforma a la LOCEP y todas las normas que se emitieron posteriormente para permitir que se siga renovando contratos ocasionales, afectando los principios de estabilidad laboral sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza. Para mí es uno de los grandes eventos que ha vulnerado los derechos del trabajo por parte del Estado. Y se vienen otros que en lo personal hay que tener siempre un sentido ecuánime en cuanto a la aplicación de la norma y el respeto a la norma, especialmente a la Constitución, porque se habla ya de tomar un día de trabajo como aporte para el Estado de los servidores públicos. Yo solamente me hago una pregunta: ¿qué va a suceder con el artículo 328 de la Constitución, que determina que la remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia? Y un hecho que lo resalto con negrita: será inembargable. ¿Por qué lo tengo que retener? ¿Por qué tengo que tomar una remuneración? Por principios internacionales no es factible simplemente que grave yo al sueldo o genere un impuesto al sueldo, o como quiera llamárselo, pero yo no podría ponerle un impuesto al trabajo. Eso es regresividad. Y bueno, díganme, voy a bajar el sueldo por 29 días y no nos demos vueltas para simplemente generar un aporte que técnicamente no es viable. Bájele el sueldo y procure también promover una regresividad, porque también es regresividad en materia de derechos, Marlene, y esto sí hay que decirlo. Cuando nosotros buscamos el consenso, buscamos el diálogo, hay que analizar cosas que definitivamente también están fuera de lugar. Sí. Probablemente el tema de los subsidios es necesario. Se ha justificado que vamos a eliminar el subsidio a la gasolina y al diésel, tomando en consideración los grandes problemas que existen de contrabando. Pero esa no es la cuestión de fondo. Esa no es la cuestión de fondo, es el tema de que existen otras medidas que no se adoptaron oportunamente y que hoy por hoy nos está costando al país. No es el momento para las medidas. Y si es que se aplica, debería ser progresiva y con un proceso de socialización, respetando todos los criterios de participación. Y que va incluso, Marlene, y aquí el mensaje también para los transportistas y también para la sociedad, que va incluso condicionado a un diálogo social en donde cedamos posiciones, porque los transportistas también han tenido sus fallas, también hemos tenido nosotros un servicio que no es el adecuado para nuestras ciudades en general. Las renovaciones de buses no se han planificado de manera oportuna, los procesos de contaminación siguen, el servicio no es positivo. Si nosotros queremos un diálogo social integral que sea de las dos partes, que procuremos simplemente sentarnos y decir, bueno, a ver, vamos a llegar a estos alcances, pero hagamos promesas o compromisos que podamos cumplir. No en beneficio de un grupo
o en beneficio estrictamente de quienes se van actualmente, valga la redundancia, a beneficiar con todos estos procesos para pagar la corrupción de tantos años, sino en beneficio a la gente. Así es. En beneficio de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si es que llegamos a acuerdos y llegamos a compromisos, tendríamos que aplicar, como bien decía un familiar mío que era gallero, palabra de gallero. Hay que cumplir, porque recordará que todos los bonos que se les ofrecieron a los taxistas por la última alza, sí, tampoco es que han sido cubiertos. Así es, no se han cumplido. Y eso ahí no está. genera credibilidad. Y ahí está después, el resultado, claro, ¿no? Y después nos preguntamos, ¿cómo es posible que los señores transportistas estén en las calles paralizados? No les entiendo. Bueno, ahí está la comprensión. Tantos años de corrupción, tantos años de incumplimiento, de promesas vanas, cuando pudimos hacer muchas cosas. Ahí están los resultados. Pero líder es aquel que motiva el diálogo. No se trata de entrar nuevamente en aquellos procesos en donde yo digo y punto. Con autoritarismos. No es el momento. Doc, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos con más aquí en nuestro segmento de los viernes, Consultorio Jurídico. Esta es Cómplice FM, 24 horas de buena música. Inicio de espacio publicitario. Sebastián Yatra, el artista internacional más aclamado del 2019. Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Si pudiera mostrarte. Artistas invitados, Tres Dedos. Por tu culpa en la calle. Zona segura para menores de edad. Cuenca, Ecuador, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra. Este 25 de octubre nos vemos en el Estadio Serrano Aguilar. Qué emoción acompañarlos y consigan ya sus entradas. En Ticket Show, Musicalísimo Mall del Río, Doña Menestra del Estadio, San Isidro Bakery and Coffee, Almacenes El Surtido Centro. Preferimos Visa y Mastercard Banco del Austro. Te invita Best Cell Technology, Emporio Creativo, TV Cable, Cómplice FM en las fiestas de Cuenca. ¡Hey, tú! ¿Qué estás haciendo en las compras? Atento, atenta al mega campanazo de Mega Tienda del Sur. Las mañanas de cada miércoles disfruta de nuestros descuentos de locura. Escucha el campanazo por nuestros parlantes y corre a uno de nuestros mostradores, en los que podrás encontrar varios productos con increíbles descuentos. Mega variedad, mega descuentos y mega ahorro. Solo en la Mega Tienda del Sur. Estamos en la Avenida de las Américas y Don Bosco y en el Centro Comercial Plaza Sur en Chayoabamba. Hay momentos únicos en nuestra vida, momentos para compartir, momentos para degustar las tortas más deliciosas, bocaditos, pan fresco y variado, porque nos personalizamos en dar gusto a su paladar. Panadería y pastelería El Pastel, en la vía Patamarca y Palmira, sucursal vía Ochoa León, sector Rubiloma, teléfono 0959-882361. Panadería y pastelería El Pastel. Disponemos también de cafetería. Síganos en Facebook como El Pastel Cuenca. Llega el papá más querido del mall. Hoy ya llegó al mall para tomarme fotos y recibir las cartas de todos mis pequeños clientes. Tómate una fotografía con él y llévate la postal impresa. Muchas sorpresas para los niños de 1 a 5 años que vengan disfrazados y con su carta para Papá Noel. Te espero este viernes 25 de octubre desde las 6 de la tarde en la planta baja del mall. Es evento gratuito para compartirlo en familia. Auspicia KFC y Tuto Fredo. ¿Qué pasa que cuando llegas a casa, te preparas algo, miras tu programa favorito y piensas que debes cambiar algo en tu vida? Pues es cierto, debes cambiar. Tu tele, que es muy pequeña. Tu cocina, porque es súper vieja. Tu refri, porque ya no sirve. Y esos adornos, por favor. No necesitas excusas para renovar. Solo necesitas visitar Comercial Solís. Comercial Solís, todo para tu hogar. A precios insuperables y en las mejores marcas. Te esperamos en Mariscal Amar y Tomás Ordóñez, Bolívar y Borrero y Avenida Paseo de los Cañaris, edificio I. www.comercialsolís.com. Búscanos en Facebook. El cooperativismo no salió de la mente de ningún sabio, sino de las entrañas del pueblo. Charles Gitt. Alimentos de verdad, con la mejor calidad y disfrutar de una experiencia en sabores. Sorprender a tu paladar con un sabor especial y en familia festejar que estamos juntos. Embutidos La Italiana, embutidos La Italiana, alimentos de verdad, sabor de verdad. La Italiana, alimentos de verdad, sabor de verdad. La Italiana.
Fin de espacio publicitario. Enamórate, sueña, canta, diviértete. Escucha Cómplice FM. Emisora de cadena activa en la vereda del frente. Las emociones se sitúan en 99.7. Cálidas notas musicales. Para tus oídos. Para tus oídos. Las 2:56 y le compartimos, doctor Gárate, también algunos otros mensajes que nos han hecho llegar a través de Facebook. Nos dice Eulalia Hermida, el día de sueldo se compararía con el diezmo para el Estado, solo que ahora estaría amparado en la ley. Lupe Sarmiento, por su parte, nos escribe saludos cordiales, gracias por el análisis. Bueno, ¿qué opinas sobre este comentario de Eulalia del día del sueldo? Bueno, es una regresividad en el tema de derechos, en derechos laborales, y además que bajo este principio que enuncié respecto de que la remuneración es inembargable y no se puede gravar, no puedo ponerle una tasa, no puedo ponerle un impuesto. Yo pienso que técnicamente no es correcto, al menos es mi percepción jurídica, pero representaría en uno de los sueldos más bajos del sector público, que son $640. Poniendo como un ejemplo. Como un ejemplo, dividiéndolo para 30 días, porque es un día de aporte que hay que recalcar. Todos los meses. Está enfocado a las empresas públicas, todos los meses. Es alrededor de $21.33 de descuento. Chuzo. Y de aporte. ¿Sí? Uy, no. Recuerde que uno de los aportes que habíamos generado cuando tuvimos una de las peores crisis en el terremoto se enfocaba en 2 meses, 3 meses aproximadamente por una sola vez. Exacto. Este es permanente. Este es permanente. Si consideramos si consideramos nosotros estos $21 por aproximadamente el 50% que son 40-50% que están en empresas públicas de toda la masa del servicio público, simplemente como una referencia, estaríamos nosotros ya teniendo en consideración por 200,000 empleados, simplemente por dar un número de 4 millones, 5 millones de dólares que ingresarían mensualmente a las arcas del Estado para poder financiar todo este proceso a costa de los servidores públicos. Muchos, como digo, quizás emocionalmente dirán, bien está el piponazgo, bien está la burocracia, pero hay mucha gente que ha hecho carrera. Exacto. Y ha hecho carrera con todos los riesgos que eso implica, Marlene, porque a mí siempre me consultan, bueno, ¿por qué la diferencia en el sector público de los 30 días de vacaciones y por qué existen los sueldos más altos? Mire, yo le voy a poner a usted simplemente una reflexión en el sector privado. En el sector privado la carga laboral se limita al escenario del giro del negocio en donde usted trabaja. Y no es que usted va a responder directamente por todas sus acciones, entendiendo ciertas responsabilidades de tipo civil. Pero usted en el sector público tiene responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas. Una glosa que venga de la Contraloría General del Estado, créame, le fulmina. Una glosa por algún hecho mal realizado le quita todo lo ganado durante años. La carga laboral en esencia es mucho más fuerte. Y las responsabilidades también. Por ello es que el sector público bajo esas condiciones ha sido más reconocido en la esencia de la remuneración y de los beneficios. Que la homologación tenga que ir bajo el principio de progresividad a 15 días, la homologación no puede generar una regresividad de derechos. Una homologación va a buscar equidad, pero la equidad debería ser del Código del Trabajo hacia el sector público, pero dudo mucho que eso llegue a pasar y peor en estas circunstancias, así que simplemente lo coloco como un contexto. Pero no es posible, al menos en los principios del derecho humano, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OIT al respecto se ha pronunciado, incluso lo hizo en el 2008-2009 cuando se cerraron todos los contratos colectivos, en los cuales había más razón para hacerlo porque eran contratos colectivos negociados de una forma indiscriminada. Aún en esos casos, recordará usted que la Organización Internacional del Trabajo y las entidades de derechos humanos se pronunciaron a favor de los sindicatos, indicando que existe vulneración. Más aún en estos casos, más aún en estos casos. Pienso que hay otras formas. Hay que promover
recalco, este diálogo social. Y hay que poner de parte y parte. Que estamos en crisis, Marlene, estamos en crisis. No podemos hacernos los ciegos, claro. No. Una de las peores cosas, yo pienso que sería muy irresponsable como ciudadanos simplemente negarnos a todo. Algo hay que hacer. Hay que buscar el camino. Pero también el gobierno tiene que dejarse apoyar. Entrar en un proceso de socialización de medidas, de diálogo social. Y en ese diálogo social establecer lo que más convenga a los intereses de todas y de todos. Pero de la mayoría. No hay que cerrarse a las posibilidades. Hay muchas opciones, pero hay que promoverlas. Es muy delicado en este momento simplemente decir, no queremos nada. Créame, después de un tiempo vamos a estar peor que otros países que ya han pasado por esta etapa y que no han tomado medidas adecuadas. Vea usted Argentina, vea usted Venezuela, las crisis que actualmente tienen. Es momento de actuar, pero al mismo tiempo es momento de exigir políticas mucho más fuertes para los temas de corrupción, políticas mucho más fuertes para el control tributario. Eso es lo que la gente está esperando. Que eso es lo que tiene que promoverse más y tiene que radicalizarse ese tipo de medidas con normas que castiguen realmente como corresponde a los corruptos y que se recuperen también todos los fondos que son distraídos. Necesitamos más control. Doc, me voy a permitir dar lectura en estos últimos minutos también algunos comentarios. Nos dicen, recuerden que el hermano de León Febres Cordero sacó un crédito en el Banco de Fomento de 100 millones de sucres, poniendo como garantía una propiedad de una comuna del Guayas, siendo de la tercera edad, a los cuales no se les otorga créditos, entre otras cosas. Falleció y no pagó. Es lo que nos recuerda también parte de la historia uno de nuestros amigos oyentes. Acá también, por ejemplo, nos escriben y nos dicen lo siguiente, y esto ya es una consulta, nos dicen, buenas tardes, doctor Gárate, por favor ayúdame con una consulta, ¿qué va a pasar con los servidores públicos que tenemos contrato ocasional, pero que nos han renovado cada año y tenemos más de 3 años en la institución? El contrato tenemos hasta diciembre. Para la contratación del próximo año, ¿el contrato iría ya con la disminución del 20% del sueldo? Muchas gracias. Actualmente ingresa la ley como un proyecto económico urgente, van a tener 30 días para el análisis, luego viene como parte del proceso el veto total o parcial por parte del Ejecutivo y finalmente regresa para efectos de su promulgación. Es decir, en el mejor de los casos, existiendo un consenso integral, que dudo mucho que con esta conmoción social vaya a alcanzar en la Asamblea, hay que tener esto en cuenta, hay que diferenciar el decreto ejecutivo que prácticamente elimina los subsidios, que eso depende estrictamente del Ejecutivo y del presidente, y por eso que se tiene que promover el diálogo social primero por ello, y luego promover el diálogo social por todas las reformas económicas urgentes, pero que esas las pasan laborales, por la Asamblea. que pasan a la Asamblea. Ahí la responsabilidad de los asambleístas de cada una de las provincias es muy importante. Ahí que devenguen su sueldo. Que devenguen su Eso sueldo, es lo que la gente también está que diciendo. propongan las medidas que sean adecuadas. Pienso que tiene que tener un profundo análisis, pero sobre todo, recalco, el diálogo social es fundamental. No hay como sentarse simplemente a ver que nuestro país se destruye. Sería como en casa, que usted tiene un presupuesto para los miembros de su familia, que habitualmente no son 4, ingrese usted a la suegra, al hermano, al yerno, a los nietos y siga manteniendo el sueldo con el ánimo de seguir sustentando su hogar y después vaya y pida una hipoteca con el ánimo de seguir pagando. En esa situación está actualmente el país. Como ya no avanza la plata en casa, empiezo a pedir prestado. Como ya no tengo con qué pagar, hipoteco. Estamos hipotecando el país. Endeudados. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos hipotecando el país. Y si no tomamos medidas, en cualquier momento nos viene ese embargo que va... Que lo hablo de forma hipotética y más bien como una analogía, pero el embargo implicaría someternos en una inflación o una recesión tan fuerte de la que va a ser más difícil salir si no tomamos medidas actualmente. Doctor, vamos a recibir un contacto. Buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Desea... Felicitaciones por la programación. Muchísimas gracias. Al doctor de igual manera. Muchas gracias. Doctor, ¿cuántos años tiene de vigencia la frase ¿dónde está la plata? ¿Y ya se encontraría esa plata? Solo digo.
¿Qué otra cosa? La justicia del Perú investiga 25 años atrás de corrupción. Aquí se investiga 10. ¿Somos suertudos o qué? Otra vez, doctor, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su comentario. Muchas gracias a usted, pero bueno, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Me parece que fue Vladimiro Álvarez cuando, sí, Vladimiro Álvarez, cuando decía en su ministro momento, de Gobierno, claro, en el ¿y en dónde entonces está la plata? Bueno, sí es una pregunta que va a quedar y probablemente para el 2021 sigamos eligiendo quizás a los mismos, porque nuestra mente es frágil. Nos olvidamos rápido de todo. Y también tenemos que tomar en cuenta de que todos los gobiernos han ofrecido igual. Así Lo que mismo. esperamos que este gobierno en realidad no nos defraude y si toma medidas que sean realmente por el bienestar de nuestro país. Desde mi punto de vista, yo pienso que hay que poner el hombro y si vamos a apoyar, hay que apoyar no necesariamente con violencia, no destruyendo el patrimonio, no acabando tampoco el emprendimiento y el progreso de los demás ciudadanos. Así es. Pienso que hay que sentarse en una mesa, pero eso implica también retroceder en algunas posturas por parte del gobierno y también en algunas posiciones por parte de los transportistas y también de la gente. Hay que sentarnos a dialogar y a realizar propuestas ecuánimes, técnicas y realistas. Porque ya la demagogia no solamente viene de quien la impone, la demagogia también viene como responsabilidad de quienes, sabiendo que estamos mal, pretendemos que se la mantenga pese a lo que eso signifique. Eso hay que cambiar. Doctor, le agradecemos muchísimo por este análisis. Nos cayó pertinente en esta semana que ha sido conflictiva, difícil para todos los ecuatorianos, considero muchos. Bueno, lamentablemente hay pérdidas, que es lo más grave en el ámbito económico, millones de dólares. Yo creo que algunos de nosotros estamos involucrados en esas pérdidas, teníamos planes entre algunas cosas y que no se pudieron realizar. Y esto pues genera en realidad indignación, molestia en los ecuatorianos. Decimos, sí, ahí está, estamos protestando, pero también estamos perdiendo. Y el gobierno pues no da todavía solución. Así es que esperamos en las próximas horas porque no queremos que esto se alargue. No queremos que se alargue, pero representa también una inmensa conciencia social, Marlene, porque se pretende quitar un día de trabajo a los servidores públicos, a nosotros ya nos quitan 2. Imaginen los millones que eso significa para mucha gente, para todo el país en general. Sí. No creo que sea el momento tampoco de volver a las viejas prácticas radicalizantes con posiciones demasiado cerradas. Hay que promover el diálogo, no a la violencia. No hay que tampoco terminar destruyendo el patrimonio de Cuenca. ¿Cuánto se ha hecho para ¿Qué culpa tiene el patrimonio? Para mantenerla como la hemos mantenido durante muchísimos años y para ser considerados patrimonio, para ser considerados incluso como un punto, uno de los mejores puntos de visita. Y que en menos de 24 horas en el mundo. Entonces, cuando vemos que las cosas en el centro empiezan a botar piedras, a acabar con el patrimonio, a generar grafitis, vandalismo, no es esa la cultura que nos debe caracterizar. Si vamos a generar luchas sociales, generémosla. Me sumo a las luchas sociales en el sentido del respeto, la conciliación, pero sin dejar de lado, esa energía que se tiene que presentar para ser exigentes, esa fuerza que hay que ponerle. Las revoluciones, decía un gran pensador, las revoluciones hoy por hoy ya no son solamente a través de las armas, son a través del pensamiento, a través del diálogo. Gandhi, por ejemplo, en su momento, implementando todo su conocimiento y la revolución del pensamiento, logró mayores acuerdos con la Gran Bretaña y el Reino Unido en sus tiempos de colonización. Y nosotros, caramba, después de tantos años, no podemos tomar un ejemplo para poder sentarnos a conversar en dónde está el nivel de capacidad y conocimiento que nos ha caracterizado al país, y especialmente a los cuencanos que siempre hemos sido muy cultos para saber hacer propuestas. Espero que eso es lo que prime en este proceso, saber hacer propuestas sin desmayar y sin dejar de luchar por lo que al pueblo
le corresponde y lo que el pueblo necesita. Doctor, muchísimas gracias, deseándole un excelente fin de semana y ojalá las cosas mejoren en el país. Nuestros deseos. Eso espero yo también. Muchas gracias, Marlenes. Un saludo cordial a todas y todos. Tengan siempre pendiente que estamos en un estado de excepción. Seamos prudentes al salir, seamos prudentes en las marchas también. Nuestra actitud. Sí, cuidemos nuestras actitudes, porque a veces la violencia engendra violencia y no vale la pena que nos enfrentemos pueblo contra pueblo y al final eso no va a dar soluciones sino simplemente complicarlas. Un abrazo a todos, un lindo fin de semana. Muchísimas gracias como siempre al doctor Paulo Gárate. Nosotros vamos a continuar acá en nuestro programa, vamos a revisar algunas